En el año de 1987, el Dr. Benjamin Carson Venn se reúne con el director del hospital Johns Hopkins en Maryland, Estados Unidos, quien le informa que recibió una llamada de Ulm, Alemania. Era un colega solicitando que Venn operara a unas bebés siameses nacidas hace poco, y están unidas por la cabeza. Venn advierte que ese tipo de casos son complicados porque siempre se pierde uno de los bebés. Aún así, decide viajar a Alemania para ver el caso por sí mismo. Conoce a Peter y Augusta Rush, los padres de los gemelos. Augusta le dice que cuando descubrió el estado de sus bebés antes de dar a luz, pensó en quitarse la vida, pero no quería hacerles daño y ahora solo quiere salvarlos. Venn les explica que solo lo hará si encuentra la manera de evitar que se desangren, ya que aunque no están unidos por otros órganos, sí están unidos por algunos campos del cerebro que podrían afectar varias habilidades, por ejemplo, la visión. Además de que si se desangran, ambos bebés podrían perder la vida. Por todo esto, Venn pide tiempo para estudiar el caso y darles una respuesta. Viaja de Estados Unidos a Alemania, pasa algo de tiempo con sus dos hijos y se pone a leer cada libro de medicina que pueda relacionado con este tipo de operaciones. Días después, le dice al director del hospital que le dé unos meses porque aún está estudiando cómo evitar que se desangren. En ese tiempo, recuerda su propia infancia. En el año de 1961 en Detroit, Venn es un niño de 11 años que tiene malas calificaciones en la escuela y otros alumnos se burlan de él. Un día está quitando el candado de su casillero y un niño se ríe de él, haciendo que Venn lo golpee sin darse cuenta que aún tenía el candado en la mano. La madre de Venn, Sonia, va a la escuela a reunirse con el director, quien no solo le da el reporte del comportamiento de su hijo, sino que le muestra un boletín con las calificaciones de Venn. De camino a su departamento, Sonia le exige a Venn que mejore en la escuela. Él le dice que no es tan listo como los otros niños. Ella dice que él puede hacer lo mismo que los otros o mejor, y ahora estudiará con su hermano Curtis. En la noche, Sonia regresa al departamento porque no había mucho que hacer en su trabajo. Venn le dice que lo ayude con su tarea porque no entiende la historia de un libro. Ella le pide que se lo lea y así se da cuenta de que Venn necesita gafas. Días después, Venn comienza a mejorar poco a poco en la escuela. Ya puede ver mejor y en casa, su mamá le explica que para seguir mejorando con los libros debe usar su imaginación y dibujar en su mente todo lo que lee o escucha. Le dice que debe mirar más allá de lo que puede ver. Una noche, la familia está viendo televisión y Sonia ve una escena en donde aparece una pareja con sus hijos. Esto la hace sentir triste y se va a su habitación. En la mañana, no quiere levantarse para ir a la iglesia y envía a sus hijos solos. Durante el sermón, Venn comienza a imaginar todo lo que escucha, justo como le dijo su mamá. Al regresar a casa, dice que quiere ser un doctor como el protagonista del sermón de hoy. Al escuchar esto, Sonia lo motiva diciendo que él será todo lo que quiera hacer en la vida. Al día siguiente, Sonia lucha contra su tristeza y se levanta de la cama. Va a un hospital psiquiátrico y pide ayuda para lidiar con su depresión. Durante una consulta, cuenta que de niña vivía en hogares de cuidado tutelar y que se casó con el señor Carson cuando tenía 13 años porque ese fue su boleto para mejorar su vida. Fueron un matrimonio feliz, hasta que hace 5 años, ella descubrió que él tenía otra esposa e hijos y eso la destrozó. No sabía cómo sobrevivir sin él. Tras esto, se mudó con sus hijos a casa de una hermana en Boston hasta que pudieron volver a Detroit porque ella obtuvo la casa en el divorcio. Pero viven en un departamento porque la alquiló para tener dinero. También debe limpiar casas y cuidar niños para mantener a sus hijos. Dice que ha estado ahorrando para algún día volver a mudarse a su casa. También le cuenta que no sabe leer, y eso la hace sentir tonta. Por eso no quiere que sus hijos sean así. A veces se siente tan mal que desea quitarse la vida. Al escuchar todo esto, el psiquiatra le dice que debería internarse un tiempo para que puedan ayudarla a lidiar con esto. Esa noche en el departamento, Sonia les miente a sus hijos diciendo que se irá por un tiempo a visitar a su hermana Boston, que la hermana Scott, un miembro de la iglesia, los cuidará y que tienen la tarea de memorizar todas las tablas de multiplicar para mejorar sus calificaciones. Al día siguiente, Sonia se va al hospital psiquiátrico y cuando está desempacando, encuentra una carta de Venn diciendo que la va a extrañar y que la ama. Durante varios días, Venn y Curtis estudian juntos las tablas. Venn mejora en sus clases y sube sus calificaciones. Finalmente, obtiene una A. Regresa emocionado al departamento y se encuentra con su mamá. Le dice que la extrañó y le presume su calificación. Sonia consigue trabajo en la casa del profesor Burkett. Se impresiona por la cantidad de libros que tiene en su inmensa biblioteca. Esto le da una idea, y al volver al departamento, apaga el televisor y les dice a sus hijos que desde ahora solo podrán ver 2 programas por semana. Después de hacer la tarea irán a la biblioteca, leerán un libro
y le entregarán un informe sobre ese libro para saber qué aprendieron. Ellos no están de acuerdo con estas nuevas reglas, pero su madre les dice que quiere que cultiven el conocimiento que Dios les dio. Ben y Curtis comienzan a pasar más tiempo en la biblioteca. Leen todos los libros que pueden por su parte. Sonia le sigue ocultando a sus hijos que no sabe leer y le pide al profesor Burkett que le enseñe. Una tarde, Ben encuentra una piedra de obsidiana camino a casa y va a la biblioteca para averiguar de ella. Luego en su clase, casualmente, el maestro pregunta sobre este tipo de piedra. Ben le dice el nombre y cómo se forma. Esto impresiona al maestro. Después de clases, le muestra a Ben algo en el microscopio, diciéndole que esto será todo un nuevo mundo para él. En el año de 1965, Ben se ha convertido en un estudiante ejemplar. Obtiene el certificado de mejor rendimiento académico. Sin embargo, la maestra de octavo grado dice en medio de la ceremonia un discurso racista de que todos deberían estar avergonzados porque Ben lo superó y es un niño de color sin padre que está en desventaja en comparación con los demás. Esto molesta a Sonia. Le dice a Ben que revisó en el banco y tiene suficiente dinero ahorrado para mudarse de vuelta a su casa, así que el próximo otoño él irá a una escuela donde lo traten mejor. Tiempo después en su nuevo instituto, Ben es acosado por un estudiante llamado Joe, que se burla de su ropa. Por esto Ben le pide más dinero a su mamá para comprarse ropa. Ella dice que la que tiene está bien, pero esto molesta a su hijo. Otro día, Joe vuelve a molestar a Ben. Este le responde con insultos hacia su madre. Joe responde y tras un breve debate, terminan haciéndose amigos. Días después, Joe convence a Ben de comprar una navaja. En casa, Sonia se debate entre hacer otros gastos necesarios o comprar ropa para Ben. Al regresar a casa, Ben encuentra en su habitación un pantalón nuevo que le dejó Sonia, pero este no le da importancia. En la mañana, Sonia repara una ventana y nota que Ben no lleva puestos los pantalones que compró, así que le pregunta si no le quedaron. Él responde que compró los pantalones equivocados y que los regrese. Esto molesta a Sonia, quien le reclama que tuvo que reparar ella misma la ventana para gastar comprándole esos pantalones. Ben se pone agresivo y la amenaza con un martillo. Al ver esto, Curtis se interpone para proteger a su madre. Sonia, preocupada, le dice a Ben que a partir de ahora le dará el dinero a él para que pague los gastos de la casa, y lo que sobre se lo puede quedar. Esto calma a Ben y se marcha. En el instituto, Joe molesta a Ben por escuchar música clásica y le cambia la emisora de la radio. Ben reacciona agresivo discutiendo con Joe y apuñalándolo. Por su suerte, la navaja se rompe y no le hace daño. Todos alrededor se quedan en shock. Ben se va corriendo a casa y se encierra en su cuarto, rezándole a Dios que le haga cambiar su comportamiento. En el año de 1969, en la Universidad de Yale, Ben es un estudiante de medicina que durante una clase donde le explican las investigaciones sobre el cerebro y cómo se desarrolla la coordinación mano-ojo, siente interés. Esto lo motiva a llamar a su mamá y decirle que quiere convertirse en neurocirujano. Ella lo apoya y le pregunta por sus calificaciones. Él solo responde que están bien. Más tarde habla con su novia Candy, de que no tiene tan buenas calificaciones, especialmente en química. Dice que apenas puede lidiar con una sola especialización y que si sigue así, perderá su beca. Ella lo motiva y le pregunta en qué es bueno. Él le dice que le gusta leer. Candy tiene la idea de que convierta eso en su hábito de estudio. Ben comienza a prepararse día y noche para su próximo examen leyendo todos los libros relacionados con sus clases. Una noche, imagina a su madre diciéndole que no necesita de los libros, porque todo lo que sabe ya está dentro de él, y logra resolver por sí mismo una duda de la materia. Al día siguiente, casi llega tarde al examen, y se sorprende al saber todas las respuestas con facilidad. Horas después, celebra con Candy que obtuvo una A y que podrá aplicar para ser neurocirujano. En el año de 1976, Ben está en su entrevista para ser residente en el Hospital Johns Hopkins. Lo dejan como uno de los 2 seleccionados neurocirujanos porque dice que el cerebro es un milagro, y es el canal por el que el ser humano puede hacer que los milagros sucedan, como componer música clásica en solo una semana. Desde que inicia su residencia, es tratado mal por un doctor que cuestiona sus acciones. Le dice que no se crea más por ser diferente, y que puede echarlo en cualquier momento. Aún así, con apoyo de su ahora esposa Candy, Ben va cada día con buena actitud a trabajar. Una tarde, llega un paciente que debe ser operado de emergencia de lobectomía, pero todos los doctores están fuera, y como él es residente, no está autorizado para operar. Pero al ver que el paciente puede morir, decide asumir el riesgo y decide operarlo, rezando antes de entrar al quirófano.
La operación es exitosa y el director del hospital lo llama a su despacho. Le reclama que haya puesto al hospital en riesgo al operar sin supervisión. Le dice que este pudo haber sido el fin de su carrera, pero finalmente lo felicita, diciendo que tomó la decisión correcta. En el año de 1985, Ben es el jefe de neurocirugía pediátrica. Se enfrenta al caso de una niña llamada Cynthia, que tiene un raro diagnóstico que le causa convulsiones continuas y en poco tiempo ha cambiado de medicamento más de 35 veces. Ben le dice a los padres de la niña que necesita una hemisferectomía para retirar el lado izquierdo del cerebro del cual tiene dañado. Como es una niña, sus células restantes pueden recuperarse y adaptarse a las funciones neurológicas de las células enfermas. Sin embargo, los riesgos de la operación es que quede paralítica y pierda el habla. Y es la primera vez que Ben hará esa operación. Por la noche, Ben está preocupado por la operación y Candy lo calma, diciéndole que Sonia pronto se mudará con ellos y que está emocionada de que nazcan los bebés que están esperando. Al día siguiente, Ben empieza la operación de Cynthia a las 6:15 de la mañana, haciendo lo mejor que puede. A las 3 p.m. logra retirar el hemisferio izquierdo del cerebro. A las 4:22, la operación es un éxito. Intentan despertar a la niña, pero ella no responde. La pasan a una habitación y Ben les informa a los padres que aunque reaccionó bien durante la intervención, perdió 4 litros de sangre. No saben cuándo despertará o si hablará. La niña despierta y reconoce a sus padres. Habla con ellos. Gracias a este caso, el trabajo de Ben se vuelve reconocido y la prensa quiere saber todo acerca de él. Días después, Sonia va a la casa de Ben en Maryland. Una madrugada, Candy despierta a Ben porque está sangrando. Van de emergencia al hospital y él debe esperar afuera mientras la atienden. Horas más tarde, un colega de Ben le dice que lograron salvar a su esposa, pero que perdieron a los bebés. Luego de esto, Ben se queda al lado de Candy vigilándola. Sonia los va a visitar consolando a Ben. Este le dice que no pudo hacer nada para salvar la vida de sus bebés. En la mañana, Candy le pide a Ben que regrese a trabajar, porque ella sabe que siempre estará a su lado. Gracias a esto, Ben retoma su rutina del día. Al volver a casa, sus hijos están dormidos. Va a la habitación principal y saca las sábanas llenas de sangre de la cama. Termina la noche llorando por todo lo sucedido, pidiéndole fuerzas a Dios. De regreso en 1987, un colega de Ben le pregunta por la operación de los siameses, diciendo que escuchó que Ben quiere esperar. Le recuerda que él es el mejor neurocirujano del mundo y que si Ben no puede encontrar la forma de detener el sangrado, nadie puede ayudarlos. Esto motiva a Ben a volver a estudiar el caso. En la noche habla con su madre, quien le dice que está orgullosa de que sea doctor y Curtis ingeniero. Ben le dice que a veces se siente como un grifo con la llave cerrada. Ella le dice que también se ha sentido así. Solo tiene que descubrir qué lo bloquea y sacarlo de su mente. Ella le comenta que sabe que le preocupa el caso de los siameses y que si eso le recuerda a los bebés que perdió, entonces debe pensar que esta vez podría hacer algo. Esa noche, Ben recapacita jugando billar e imagina un grifo. Así tiene la idea de cómo operar a los siameses. A partir del día siguiente, Ben prepara todo el equipo médico para la operación. Pide 2 de cada aparato para el quirófano y varios equipos médicos, anestesiólogos, cardiocirujanos, cirujanos plásticos, enfermeras y neurocirujanos. Todos practican varias veces cómo hacer la operación a ambos bebés a la par. Los padres de los siameses viajan a Estados Unidos y se reúnen con Ben, quien les explica que prepararán todo para la operación y cuando vayan a separar a los bebés, deben desconectar los corazones para que no bombeen sangre, por lo menos 1 hora. De esta manera, evitaría que se desangren. La pareja acepta la operación y llevan a sus bebés al hospital Johns Hopkins el 5 de septiembre de 1987 a las 7:15 am. Todo el equipo médico inicia la operación bajo la estricta supervisión de Ben. A las 4:21 p.m., Ben comienza a hacer la separación y nota que es difícil separar las venas porque botan demasiada sangre, así que lo hacen poco a poco. A las 9:25 de la noche, deciden enfriar un poco la sangre e inyectar refrigerante antes de detener los corazones a la par. A las 12:19, detienen los corazones e inicia el conteo regresivo de 1 hora. Durante el proceso, todos tienen complicaciones para hacer todo a la par con ambos bebés, y toma más tiempo de lo que pensaban. Ben recuerda que su madre le decía que no necesita los libros, todo lo que sabe está en él. Y con 4 segundos restantes, Ben termina su trabajo. A las 2:15 de la madrugada,
ponen en marcha los corazones. Ambos reaccionan. Son las 4:46 am. Los cirujanos plásticos inician la reconstrucción de los cráneos. Tras 22 horas de procedimiento, el Dr. Carson anuncia a los padres que ambos bebés están a salvo y que pueden ya verlos. Estos lloran de felicidad al reunirse con sus hijos. Todo el personal del hospital y la prensa aplaude a Ben su acto heroico. Después, Ben se reúne con su esposa y su madre, quien le dice que ella siempre le dijo que podía hacer lo mismo que los otros y hasta mejor.